Soy el alumno Yomar Yauri. En esta experiencia número 1 realizamos la conversión de voltaje alterna a voltaje continuo mediante un circuito rectificado mediante ondas. A continuación veremos lo que realizó en esta experiencia número 1. Primero encendimos el osciloscopio probando las ondas función auto, luego conectamos la salida de 12 voltios corriente alterna al TEC eléctrico, observando que las ondas sonoras como se ven en las imágenes. Después probamos el diodo rectificado con un multímetro para asegurarnos que su correcto funcionamiento y luego verificamos el funcionamiento de un diodo rectificado usando un multímetro. Posteriormente armado un circuito rectificado mediante ondas, colocando el diodo en serie en una resistencia de 1 kΩ. Como carga al conectar este circuito del osciloscopio se observó que las ondas ya no era completa y solo aparecieron los picos positivos. Ese logró rectificado de la señal pasando la corriente alterna, pulso positivo, a corriente directa. Finalmente, un capacitor paralelo, la resistencia con esto observamos con el osciloscopio que la onda se volvió mucho más plana, es decir, que se filtró la señal rectificada, obteniendo un voltaje muy constante, simulando a lo mejor una corriente continua. Mi nombre es Sandro Villegas y voy a presentar la experiencia número 2, módulo probador de alternador. En la primera tarea nos pide reconocer el alternador, aprobar y reconocer los terminales de conexión, en este caso que son tres, ¿no? En este caso tenemos un alternador tipo Toyota, tenemos la primera señal que sería el rojo, señal de luz al tablero, en este caso el segundo sería el verde, señal de switch o a la chapa de contacto, y el negro sería positivo directamente a la batería. La segunda tarea nos pide energizar el módulo de 220 voltios y conectar los terminales de batería, activar los interruptores del módulo y variar el RPM con el variador de frecuencia. Y nos pregunta a cuántos RPM se apaga la luz de testigo. En este caso, acá tenemos la luz de testigo y se apaga a 40 Hz. En la tercera tarea nos pide determinar cuántos amperios recibe la batería cuando todos los bombillos del módulo están encendidos. En este caso acá tenemos 4 bombillos y en este caso tenemos acá el lector de amperaje de carga. En este caso nos dio 13 amperios. Mi nombre es Andrés Matías Mendoza Palomino y yo les voy a hablar sobre el funcionamiento de carga. Bueno, en este caso, la corriente de carga va a depender del estado de carga de la batería. Si está descargada, puede haber corriente de carga muy alta. En el caso de los indicadores luminosos, el generador debería apagarse si el alternador funciona correctamente. La batería se mantiene apagado si está recibiendo una carga adecuada. Y el check engine debe permanecerse apagado si no hay fallos registrados en el sistema electrónico. Al arrancar el motor y activar el alternador, el voltaje sube de 12.6 voltios a 14.3 voltios, lo cual confirma que la batería está siendo cargada activamente. Y antes de la carga, que sería 12.6 voltios, el voltaje típico es de una batería en reposo, y durante la carga, que sería 14.3 voltios, el voltaje correcto es de un sistema de carga activo. Gracias. Bien, mi nombre es Héctor Urbina y en esta oportunidad voy a explicar el cuarto experimento de laboratorio. Bien, en esta oportunidad tenemos un módulo ATEX del alternador y voy a explicar lucecitas. ¿Qué significa cada lucecita? Los cuales del generador que es verde, el de la batería que es rojo y del módulo que es de color naranja. Identificamos en el esquema eléctrico los componentes que conectan el alternador. El terminal positivo se indica que con el símbolo más se dirige hacia el alternador. Por medio de un cable rojo es conectado hacia el positivo del alternador. El terminal negativo del módulo se indica con una etiqueta de símbolo menos que se dirige por medio de un cable negro hacia el chasis o al terminal de la base del alternador B- al terminal del regulador de voltaje que va al fusible de 10 amperios, que siempre está energizado con 12 voltios, se identifica con etiqueta DC en el conector del generador y se dirige hacia el fusible de 10 amperios, identificando con etiqueta J10 y J11. El terminal de regulador de voltaje que va a la computadora se identifica con etiqueta BA en el conector de regulador y se dirige hacia el módulo de control con etiqueta C261. Ahora, ingresamos la falla número 1. En este campo identificamos la falla número 1, que es prácticamente una falla de alta resistencia a tierra. Se realizó la prueba respectiva activa en el circuito obteniendo un valor de voltaje de 1.532 voltios. Este aumento de voltaje en el sistema está acumulado una carga que no puede liberarse adecuadamente debido a la alta resistencia en el circuito a tierra. Cuando se desactivó la falla se realizó una medida activa del sistema obteniendo una lectura de 0.1
183 voltios, que significa que el circuito a tierra vuelve a funcionar correctamente y disipa la energía sin resistencia significativa. Las causas más probables en un vehículo real para una falla de alta resistencia a tierra suele estar relacionada con una o dos conexiones a tierra deficiente, ya sea por corrosión, cables dañados, sueltos o un mal contacto con el chasis. Ahora, en la falla 3 identificamos un cortocircuito a tierra en el circuito de señal de sensor de posición del generador. Las posibles causas es aislamiento dañado en el cableado, conexiones sueltas o corroídas, contacto del conductor con partes metálicas del chasis. En la falla 3 indica un cortocircuito a tierra en el circuito de señal del sensor de posición del generador. Este tipo de falla se caracteriza por la derivación de la señal a masa o tierra del vehículo, lo cual impide una transmisión adecuada de datos al PSM. Como resultado, el módulo puede recibir señales erráticas o ninguna señal, comprometiendo el control de la generación eléctrica. Posibles causas de la falla es aislamiento dañado en el cableado, conexiones sueltas o corroídas, detección del conductor con partes metálicas del chasis. La consecuencia de esta falla sería detección errónea de posición del generador, activación de códigos en la falla DTC, potenciales de activación de funciones relacionadas con la generación eléctrica. Ahora, por último, vamos a explicar la falla número 4, que es el OPE. Ingresamos la falla número 4 al módulo, siendo una falla de línea abierta en la línea del positivo del alternador. Se realizó la efectiva medida activa en el sistema obteniendo un valor de 8.52 voltios en el multímetro, lo que significa que hay una caída de voltaje significativa en el circuito, indicando una resistencia elevada o un mal contacto en el punto. Cuando se desactivó la falla se realizó la medida activa en el sistema y se obtuvo un valor de 0.052 voltios. En condiciones normales no hay prácticamente caída de voltaje en el sistema. Esto significa que sin la falla del circuito está cerrado adecuadamente y permite flujo completo de la corriente, lo suficiente para que el voltaje sea casi nulo en este punto. Las cosas probables incluyen un alternador defectuoso, problemas en el regulador de voltaje o cable o conexiones flojas corroídas. Muchas gracias.